se va a jalar para tomar su examen final, ¿no? Entonces no se olviden de sus protozoos. A partir de ahora vamos a ver parásitos macro, pero también vamos a ver parte de sus formas evolutivas y requerimos pues del microscopio, o sea, seguimos hasta el final con los microscopios, por si acaso, ya no es que todo lo van a ver a nivel macro. Entonces empezamos con los nemátodos intestinales, principalmente hablamos de estos dos, ¿no? Lo que ya se les presentó en la parte del laboratorio, lo que son los Ascaris lumbricoides y el Enterobius lumbricularis, conocido también como oxidios, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Acá en su canvas tienen ya el material y si gustan pueden revisar, este es un trabajo sobre función intestinal de Ascaris lumbricoides, ¿no? Y para que vean pues la importancia que tiene que ver este tipo de parasitosis, ¿ya? Bien, como pueden ver en la imagen, estos parásitos son grandes, ¿no? ¿Cuáles eran las medidas? ¿Recuerdan? 30 centímetros las hembras. De 30 a 40 los machos y de ¿Ya? 50 las hembras. Son grandes, ¿no es cierto? Son más grandes las hembras que los machos, ¿sí? Las hembras siempre van a ser mucho mayores. Y miren, una de las formas, no es forma diagnóstica, sino es una de las formas de podernos ayudar, es mediante imágenes radiológicas para poder ver, por ejemplo, cuando estos Ascaris van a formar los llamados bolos, ¿no? Van a formar unos bolos y lo que van a producir van a ser construcciones intestinales, ¿ya? Y lo primero que hace el médico, por ejemplo, cuando ven que llega un niño, mayormente la afección se va a dar en niños, y como ustedes hacen su historia clínica, van a ver de dónde procede, qué condiciones económicas tiene, qué servicios tiene, ¿no? Y todo eso es un indicador favorable para ustedes como futuros médicos. Entonces, si ven que ese niño procede pues, de un lugar donde es un asentamiento, donde hay carencias de agua, desagüe, luz, y su estado nutricional es bajísimo, van a notar que esos niños vienen con cierta elongación a nivel abdominal, ¿no? Y lo clásico es que vienen los padres, como les decía, traen sus botellitas y no traen con esas muestras. Entonces lo que hace el médico es palparle a nivel abdominal y van a sentir como unos ovillitos que se mueven, ¿ya? Entonces esto nos confirma con este tipo de examen, ¿no? Con una radiografía, y al tener ese problema lo primero que le va a producir al niño van a ser la desnutrición. Va a haber desnutrición porque ya casi todos sus nutrientes han sido consumidos por estos parásitos, ¿ya? Y lo primero que hace es una cirugía porque hay que limpiar, hay que extraerle todos esos parásitos adultos, ¿ya? Más que nada porque estos son obstructivos, ¿no? Entonces, como ven, miren, dice la cantidad de parásitos que uno puede sacar mediante una cirugía. Y cuando uno los extrae directamente y están vivos, van a hacer ese color, un color medio rojizo, blanco rojizo, ya un color rosado por ahí. Pero recuerden que les dije que los parásitos pueden morir. ¿Cuál es su periodo de vida de ellos? Un año. Un año, ¿no es cierto? Después de un año, estos se expulsan fácilmente. ¿Y salen principalmente por dónde? Por el ano, ¿no es cierto? Salen por el ano. Pero también cuando estos tienen ciertos trayectos que son de forma irradicales, pueden salir por otros agujeros, como el caso de la boca, como el caso de los oídos, como el caso de las narices, ¿no? Entonces, es un parásito que tiene muchas características porque generalmente es traumatizante. Imagínense un niño que tenga este tipo de evento, ¿no? Que le esté saliendo un parásito grande por la nariz, o así sea un adulto, ¿no? Entonces, es muy traumático este tipo de parasitosis, ¿ya? Y cuando sale, es porque ese parásito ya murió, ya cumplió su ciclo, cumplió el año. Y el color característico es lo que ustedes han visto en el laboratorio, que esos han sido traídos porque los parásitos ya cumplieron más de un año, ya mayormente en este caso, ¿ya? Bien, entonces, en el caso de Ascaris lumbricoides, como ven, es muy importante conocerlos. Recuerden que nuestro país no se salva, somos el segundo a nivel de Latinoamérica que tenemos este tipo de problemas parasitarios. Y Ascaris lumbricoides es uno de los que están presentes acá, ¿ya? Entonces, como ven, hoy día vamos a estudiar a estos dos parásitos, Ascaris lumbricoides y Enterobius lumbricularis.
Para ambos estudiaremos sus características, los estadios evolutivos, ciclo biológico, su patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento en este caso. ¿Ya? Bien. Vamos a jugar algo acá. Me van a mencionar dos características de los nemátodos. ¿Qué características presentan los nemátodos? ¿Recuerdan? ¿Ah? Son cuerpos largos, planos, redondos. No tienen estructuras de fijación. No tienen órganos de fijación. ¿Qué más? ¿Son dioicos o no? Son dioicos. ¿Son cuticulares o no? Sí. ¿Son pseudocelomados? ¿No han revisado sus? Es una de las principales características. Pseudocelomados. Pseudocelomados. No, es una de las principales características en el caso de los nemátodos. ¿Los tamaños pueden variar? ¿Pueden ir desde cuándo? Desde milímetros hasta centímetros, ¿no es cierto? Y el más grande que tenemos es el Ascaris lumbricoides. Mayormente, ¿qué tipo de ciclo lleva? Directo, ¿no? Mayormente, vamos a ver directo. ¿Dónde se van a alojar mayormente? En el intestino delgado, otros en el intestino grueso. Pero, por ejemplo, el enterobius musculares, ¿dónde se alojan? Intestino grueso, ¿no? Cuando son adultos. ¿Pero dónde se colocan los huevitos? En la región perianal. En la región perianal, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de la nuca, ¿ya? Entonces, hay variaciones que tienen que marcarlo bien, ¿no? Para que cuando se les den los casos clínicos, ustedes lo puedan diferenciar, ¿ya? Bien. Entonces ya hemos visto características de los nemátodos. ¿Cómo es el ciclo de Ascaris lumbricoides? Directo. Directo. ¿Por qué es directo? No hay un huésped intermediario. No hay huéspedes intermediarios ni hay vectores, ¿no es cierto? ¿Qué significa geolito? ¿Ah? ¿Cómo que tierra? ¿Qué es geomito? Que madura en la tierra. No madura en la tierra, sino que una fase de su vida o de su estadio evolutivo requiere de tierra. ¿Para qué? Para que pueda evolucionar, ¿no? Principalmente en el caso de los huevos, ¿no? Recuerden que los huevos van a salir huevos embrionados. Pero dentro de ese medio terrestre que tenga las características necesarias como humedad, temperatura, bajo sombra, que sea arenoso, entonces es allí donde los huevos se van a convertir en ¿qué? Van a seguir su ciclo biológico, ¿no es cierto? Se van a convertir en huevos larvados o huevos embrionados. ¿Ya? Bien. ¿Existe dimorfismo sexual entre Ascaris lumbricoides? Sí, ¿Qué cosa es dimorfismo? diferencia entre los dos. Diferencia sexual, ¿no es cierto? Que está bien marcada. ¿Dónde se localiza el Ascaris lumbricoides? Intestino delgado. Intestino delgado. ¿Y el enterobius? Es forma infectiva de Ascaris. Quiste larvado. Acá olvídense de quiste, ¿ah? Acá ya no hablamos nada de quiste. Huevo Hablamos de embrionado. huevos y de larvas nomás. ¿Huevo ¿Ya? embrionado? Huevo embrionado o huevo larvado, recuerden, ¿ya? Y el caso de enterobius, ¿dónde lo encontramos? Forma infectante de Ascaris lumbricoides nomás, ¿no? Forma infectante de enterobius. ¿Cómo se infecta con el enterobius? ¿Lo han visto en el laboratorio? Con los huevos larvados. Con los huevos larvados, ¿ya? ¿Cuánto demora para que un huevo que está fecundado pueda larvarse o pueda embrionarse? ¿Cuántas horas requiere? 4 horas. De 4 a 6 horas, ¿no? ¿Y dónde se produce ese embrionamiento? ¿En la tierra? En el cuerpo. En el cuerpo. Por lo tanto, no es geo, es mixto. Que quede claro, ¿ah? ¿Y qué cosa será el ciclo de los? ¿Qué es el ciclo de los? Cuando va al pulmón. ¿Ah? Cuando migra, atraviesa, ¿qué forma? ¿Adulto, huevo, larva? Adulto no es adulto. Larva. La forma larvaria. ¿A dónde? Al sistema respiratorio, ¿no? A nivel del sistema respiratorio. Bien, entonces
vamos a ver unas principales características generales de los que son nemátodos que ya hemos mencionado. Recuerden que los nemátodos son generalmente organismos de vida libre y son mayormente parasitarios. Vamos a ver que, como ven acá, sus cuerpos son alargados, son redondos, ¿no? Son, algunas literaturas las mencionan como que son gusanos redondos, ¿no? Son, digamos, cilíndricos. Recuerden que ellos son sexos separados, ¿no? Por un lado tenemos el macho, por otro lado tenemos la hembra, caracterizado por las diferencias a nivel de la porción posterior. Recuerden que mayormente los machos van a ser más pequeños y tienen una curvatura. Algunos pueden presentar espículas, entre 1 o 2, otros no lo van a presentar, a diferencia de las hembras que pueden ser de forma cónica o de forma puntiaguda, como el caso del Pterobius vermicularis. Recuerden que esto marca la diferencia entre cada sexo, ¿no? Si es masculino o si es femenino. Ahora, decimos que presentan la cavidad pseudocelómica. ¿Por qué? Porque en este caso, esta cavidad está protegido por este espacio que hay entre la parte muscular y la parte de los órganos internos que llevan. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, cavidad pseudocelómica. ¿Quedó claro? El espacio que hay entre la parte muscular y cada órgano interno que presenta este parásito, ¿ya? ¿Tienen simetría bilateral? Por supuesto. ¿Por qué decimos simetría bilateral? ¿Qué hago yo? Cuando lo corto, son iguales, ¿no? Ahora, ¿presentan órganos y sistemas? Por supuesto, principalmente hablamos del sistema digestivo. Recuerden que en el caso de lo que es Ascaris, los machos y las hembras inician con la boca y tienen toda su prolongación digestiva. Pero en la parte final, los machos van a terminar en cloaca y las hembras terminan en ano, ¿ya? El sistema nervioso también, ¿no? Tiene dorsal ventral y 2 laterales. Hablamos del sistema reproductor, bien marcado, ¿no? Mayormente van a presentar un solo testículo y las hembras pueden presentar 2. Hablamos del sistema excretor de igual forma, células flamígeras, y que el cuerpo está cubierto por una capa de resistencia cuticular. Esto último, ¿por qué? Para sobrevivir a los ácidos. Sobreviven los ácidos, ¿no? Que se presentan a nivel del sistema. Pero algo más. ¿Por qué son resistentes? ¿Por qué se les desarrolla la parte muscular a estos parásitos, a estos nemátodos? ¿Recuerdan? ¿No tenían órganos de adhesión? No tienen órgano de fijación. Por lo tanto, recuerden que ellos se dejan llevar por la corriente digestiva, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es vivir hacia la luz intestinal y prácticamente van contracorriente, porque por acá viene la parte de la digestión y por acá están ellos pegados hacia la luz. Entonces, ellos están compitiendo a la vez que se van alimentando y tienen que tener fuerza, porque de lo contrario los arrastran y finalmente terminan fuera. Entonces, ellos tienen que tratar de mantenerse ahí. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, acá vamos a ver parte de la estructura de la cutícula de un nemátodo. Principalmente va a presentar 3 capas. Hablamos de la parte de la capa cortical, ¿no? En este caso, la capa cortical, como ven, esa parte externa es también considerada como epicutícula. Prácticamente esa parte externa está recubierta por un glucocáliz que tiene una naturaleza tipo antigénica. Quiere decir que por eso se deja pasar, se protege de todos los lípidos, de todas las grasas, de los ácidos, ¿no? Por eso es que puede volverse resistente. Y de ahí encontramos 2 capas más, la capa media, que vemos acá, y tenemos la capa basal. En este caso, estas están constituidas principalmente por proteínas y es lo que va a proteger a la capa muscular en este caso, ¿ya? Por otro lado, lo que les decía, ¿no? En el caso de lo que es de ser pseudocelómico, porque es esta cavidad, ¿no? La cavidad pseudocelómica donde está entre la parte muscular y la parte de toda la estructura interna. Y como ven, en la parte del sistema muscular va a presentar 2 capas. Una parte externa, que es la parte somática, y la otra interna, que es la parte especializada. Y eso es lo más resaltante. El sistema digestivo, como les decía,
consta desde la boca y termina, ya les dije, hembra en ano y machos en cloaca, ¿no? Y por ejemplo, lo que vemos acá son de diferentes especies. Por ejemplo, la otra semana nos toca observar lo que son uncinarias, ¿no? Van a observar lo que es Necator americano, lo que es Estilostoma duodenale, y el sistema digestivo que cada uno de ellos presenta van a ser diferentes, por eso es que acá se les muestra, ¿no? De forma lactitiforme, forma estrongiliforme, forma filariforme, hablamos de la forma oxioliforme o la forma trioteriforme. Entonces son diferentes formas que vamos a poder observar. El sistema nervioso, como ven, formado por una prácticamente anillo de nervios, ¿no? Que rodea en este caso toda la parte de lo que es el esófago. Tenemos que son nervios longitudinales, vienen así, hacia abajo, y les decía que hay dos dorsales, uno en la parte dorsal anterior y otro en la parte ventral, ¿ya? Dorsal y ventral y dos laterales. Vamos a ver también, bueno, acá esto de acá, ya saben, en el caso de los machos y las hembras, ya claramente recuerden que las hembras presentan dos tubos cerrados que se unen a la vagina, ¿no? Tiene una vulva y consta de ovario, viducto y una rama uterínica, ¿no? Entonces, en el caso de ellas son las responsables de poner los huevos, y estos huevos también pueden presentar tres capas, ¿no? Una capa vitelínica, que es la parte externa, una capa quitinosa, que es muy variable dependiendo del tipo de nemátodos, y una capa lipídica, que es la parte más interna, ¿no? Es donde se responsabiliza lo que es la parte de la inviolabilidad del huevo en este caso. Y por acá tenemos los machos, como ven, está presentado por un tubo cerrado, un extremo distal que se localiza en lo que es el testículo, donde se produce el esperma, ¿no? Y las secreciones espermáticas lo que van a hacer es abrirse hacia los vasos deferentes y se va hacia la vesícula seminal en este caso, ¿no? Y se abre en la parte posterior a nivel de la cloaca, que está hasta este nivel. Bien, esta es la clasificación general. Ya ustedes han estudiado todo lo que son protozoos, tanto la parte de amebas, flagelos, ciliados, toxidos, ¿no? Vamos a estudiar esta parte. El miltos, y dentro de los miltos vamos a estudiar los nemátodos, que es lo que estamos estudiando hoy día, ¿no? Lo que es heterovirus moleculares y ascarilumbricoides. De aquí a 12, esta, la que viene y la siguiente, y entramos a platelmitos para estudiar cestodes. Ya vamos a ver tenias, tanto solium como saginata, y también tremátodos como el caso de fasciola, ¿no? Y en el caso de la semana 14 y 15, hacemos artrópodos y hablamos de los arácnidos y hablamos de los insectos. Bien, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. El Phyllium Nematoda, hay dos clases Adenoplorea y la clase Sextotenea, ¿no? Entonces, el día de hoy ha habido para un grupo exposición de trichinelas espirales, trichuras, solamente hemos puesto hoy día, ¿no? Trichuras, ¿no? Espirales nomás han expuesto, ¿no? ¿Y los dos grupos? Fue, claro, el último grupo fue trichuras, ¿no? Y el otro fue trichinelas. Ya vamos a vernos así en forma general, porque la siguiente semana tenemos los dos grupos que quedan pendientes. La razón de estudiar el día de hoy es Enterovirus moleculares y ascarilumbricoides, que es lo que tenemos como material de enseñanza. Miren la diversidad de huevitos, esto es lo que vieron el día de hoy, ¿no? Casi así, ¿no? ¿Lo vieron así o no? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿No lo han visto así? Estaba un poquito más fino. Así lo han visto. Sí. Bien, empecemos con ascarilumbricoides, y esta imagen nos refiere bastante, ¿no? Estamos hablando principalmente de la localización a nivel del intestino delgado. Son nemátodos de mayor tamaño, y vamos a encontrar diferentes especies de ascaris. Por ejemplo, en el humano, recuerden que es el ascarilumbricoides. En el perro tenemos el Ascaris toxocara, que lo vamos a estudiar en la penúltima clase, en la 13ª clase. Y tenemos esta, la del cerdo, que es el Ascaris sum. Hoy en día a este Ascaris se le está tomando bastante importancia, ya se le está poniendo en la lista de parasitosis endémicos, porque este tipo de parásito
también se ha reportado en los humanos, ¿no? Y también está causando daño. Entonces, por eso es que ya se está considerando como una parasitosis de índole humana. ¿Ya? Entonces, por eso es que cierran la puerta, por las moscas, ¿no? Se la mosca. Bien, en el caso de las lumbricoides, ya hemos dicho, son de mayor tamaño, ya saben que está entre 20 a 30 centímetros. Tiene una relevante importancia clínica, porque imagínense, pues, ¿no? Afecta a muchos humanos y sobre todo es la parasitosis de los más pobres. Esto pasa por este periodo de ser georgitos, ya lo hemos explicado. Como pueden ver, tiene un ciclo de vida directo, por lo tanto es monoxénico. Presenta el ciclo de lo que es el ciclo de los, es lo que se puede realizar. Recuerden que los adultos lo encontramos en los intestinos delgados, son de color blanco, amarillento, rosado, ya les expliqué cuál es la causa, y presentan dimorfismo sexual, que es lo que hemos podido observar. Estadios evolutivos ya lo hemos visto también en laboratorio, ya lo hemos visto claramente, machos, hembras, ¿no? La diferencia entre el macho más pequeño, curvado en la parte posterior, donde se va a encontrar la cloaca, y presencia de las dos espículas, ¿ya? ¿Para qué le servían las espículas? Para sujetar a la hembra, ¿no? Para sujetar a la hembra. Y las hembras, que son de mayor tamaño, terminan en una forma cónica en la porción posterior, ¿sí? En el caso de la porción anterior, que los tienen ambos, recuerden que va a presentar estos tres labios carnosos, y lo que van a formar es una boca de forma triangular. Ahora, entre cada labio va a haber una unión, van a tener una especie de dentición muy pequeñitas, y hace que se friccione, y por eso ellos pueden succionar tranquilamente sus alimentos, ¿ya? Ojo, esto no es órgano de fijación, por si acaso, ¿ah? Solamente es una estructura que son los tres labios carnosos, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar de ellos? Su periodo de vida, que lo vamos a ver. Recuerden, y les vuelvo a repetir, que no presentan órganos de fijación. Estos van a habitar, ¿dónde? A través de la luz intestinal, ¿no? Del intestino delgado, sobre todo contra las paredes. Por eso les digo que ellos se desarrollan mucho la parte cuticular y la parte muscular. Y esto lo confirma, ¿no? Recuerden que posee un gran músculo debajo de la cutícula que le evita ser arrastrado, ¿no? Recuerden que estos van a estar siempre contracorrientes. Y su vida promedio de vida es 1 año, como les vuelvo a repetir, ¿ya? Acá tenemos los huevitos. Por un lado tenemos los huevos que son fertilizados y los huevos no fertilizados. Para un diagnóstico, la detención de los huevos es importante, porque eso me va a determinar, este paciente tiene ascariasis, ¿ya? Ahora, la porción de huevos me puede determinar mediante estudios qué cantidad de hembras puede tener esa persona, ¿no? Porque yo cojo mi muestra, de la muestra de heces hago mi muestra en fresco directo, y puedo determinar qué cantidad de huevos puedo encontrar en un segmento, y eso me da la proporción óptima de cuántas hembras posibles pueda tener ese paciente, ¿ya? Entonces, la proporción de huevos es determinante para ver qué cantidad de parásitos puede tener un hospedero. Recuerden que los huevos fertilizados se encuentran de forma normal, y cuando se liberan en las heces, estas van a desarrollar todo su proceso biológico si tienen todas las condiciones óptimas en el suelo. Sin embargo, estos huevos no embrionados, no fertilizados, estos no fertilizados, no van a continuar el ciclo de vida, por lo tanto, salen en las heces y mueren ahí queda, no van a seguir su ciclo su ciclo biológico en este caso, ¿ya? Entonces, recuerden que el desarrollo total de una larva requiere por lo menos 18 días, ¿no? Bajo condiciones favorables. Como les decía, suelo arenoso, húmedo, bajo sombra y una temperatura promedio en este caso, ¿ya? Algo característico es lo que ustedes han visto, por ejemplo, el día de hoy, ha sido un huevo fertilizado. Generalmente los huevos no fertilizados, cuando los observamos, tienden a ser como unas
tienen una coloración amarillita muy intensa, como que fueran unas piedritas de oro, y fácilmente lo podemos identificar. ¿Ya? Recuerden que los huevos fertilizados provienen de las hembras fecundadas, pueden ser de forma redonda, forma ovalada. Estos miden aproximadamente 60 micras y pueden presentar 3 membranas, una membrana externa que es mamelonada y 2 internas que son prácticamente lisas, ¿no? Que están por debajo. Vamos a ver que en el caso de los huevos no fertilizados, ¿no? Estos no son infectantes, pero tienen importancia en el diagnóstico porque nos indica la presencia de este parásito, ¿no? Entonces, solamente sale este tipo de parásitos cuando no hay machos, solamente cuando las hembras colocan los huevos, ¿no? Y solamente lo podemos ver de esa forma. Entonces, aquí, como ven, es un proceso solamente para el caso de hembras, ¿ya? Sin la participación del macho. Como ven, acá tenemos lo que es un huevo no fertilizado, pero está prácticamente con ciertas protuberancias, ¿no? A nivel de muchos mamelones. Acá vemos un huevo fertilizado y acá ya se va formando el embrión, ¿no? Ya podemos ir extendiéndolo. Y por este lado tenemos un huevo no fertilizado que no va a presentar membranas mamelonadas y es prácticamente también considerado como huevo decorticado, ¿ya? Entonces es la diferencia que tenemos entre los huevos. Y acá tienen otra ayuda más: huevo infértil, huevo fertilizado, huevo corticado. Bien, hemos dicho que su ciclo biológico es un ciclo directo, monoxénico, y en este caso, el paciente que esté infectado cuando defeca en campo abierto, ¿qué va a hacer? Elimina las heces. En esas heces pueden salir huevos fertilizados como huevos infértiles, por si acaso. Pero recuerden que esto nos ayuda para diagnosticar la presencia de este tipo de parásitos. Entonces, estos huevos fertilizados, si tienen las condiciones óptimas, van a seguir su ciclo biológico. Como ven, ese huevo que está fertilizado empieza a crecerle, ¿qué cosa? Los embrioblastos, ¿no? Como ven, los blastómeros empiezan a desarrollarse de 2 a 4 a 6 y siguen todo su proceso cuando tienen las condiciones óptimas. Por eso se habla de suelo arenoso, suelos cálidos y húmedos, ¿ya? Hasta que esto se forma en larva. Entonces, acá como pueden observar, ya tenemos el huevo infectivo, que es el huevo larvado o huevo embrionado. Entonces, ¿cuándo me infecto yo? Cuando me alimento mediante la forma oral, fecal oral, donde hay presencia de los huevos larvados o embrionados, que puede estar en el agua, en los alimentos, o de repente no me lavé la mano y tranquilamente me vuelvo a alimentar, o de repente me voy donde la tía Veneno y la tía Veneno está infectada, no se lavó la mano y me dio mi sándwich con huevos embrionados. Yo me puedo infectar. Entonces, te alimentas, ingresa vía oral, que es la vía de ingestión, la vía infectiva es vía oral. Entonces, ingresa ese huevito con tu alimento, hace su recorrido digestivo y mediante los tubos digestivos, ¿qué va a pasar? A nivel del intestino delgado, sale la larva, ¿no? La larva eclosiona y lo que va a hacer es invadir parte de la mucosa intestinal y viaja, en este caso, inicialmente va hacia la parte hepática, va al hígado, después del hígado recién viaja hacia la vía porta que va hacia los pulmones. Entonces, acá en los pulmones, acá inicialmente tenemos el huevo embrionado, pero cuando ingresa y sale, aquí ya le hablamos como L2. Esta L2, ¿qué va a hacer? Va a retornar nuevamente vía porta, vía hepática, vía porta, y llega a la parte de los pulmones, y aquí es donde se inicia el ciclo de los. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se va a mantener entre 5 a 8 días aproximadamente, para crecer un poquito más y convertirse en L3. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta nuevamente regresa hacia la parte alveolar, se va hacia los bronquios, llega hasta la parte de la glotis, y aquí nuevamente se deglute y regresa esa larvita. Como era acá L3, cuando llega nuevamente el intestino, se convierte en L4. Y aquí es donde se va a posesionar hasta convertirse después. Algunos autores ponen L5, otros directamente dicen no,
de la L4 se convierte en adultos, ¿ya? Y es allí donde va a habitar este parásito hasta el año que va a vivir, ¿ya? Entonces, como ven, el estadio infectivo, ¿cuál sería? El huevo larvado o huevo embrionado. ¿Cuál sería el estadio diagnóstico? ¿Qué huevos? Fertilizado. O no fertilizados. Esa sería la única forma de poder diagnosticarlo. Y en los maduros. Y también adultos, ¿no? Porque cuando salen, ¿no? Cuando salen también. Entonces, otra de las formas diagnósticas serían los adultos y tenemos los huevos de ambas formas, ¿ya? Entonces, que quede eso bien claro, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Acá vamos a hablar del ciclo de los, algo rapidito. Ya hemos hablado que la ingesta de huevos embrionados se le conoce como L2 y se libera en el duodeno y se transforma en L3, ¿no? El L3 llega a la segunda porción del duodeno y atraviesa la pared intestinal y llega hasta los vasos mesentéricos, que es el hígado, lo que decía, ¿no? El L3 permanece entre 3 a 5 días en el hígado, luego migra hacia la parte de la membrana alveolar donde se empieza a alimentar y crece hasta 1.5 centímetros. Es allí donde se inicia el síndrome de Lofer. ¿Y qué es el síndrome de Lofer? Cuando un paciente tiene estas características sintomatológicas, ¿qué va a tener? Un cuadro respiratorio agudo, va a presentar fiebre, va a presentar una tos espasmódica, presentes pectoraciones abundantes, en ocasiones con sangre, por eso se dice que es hematoica, estatorreas bronquiales y muchas veces tiene características similares a una neumonía atípica. ¿Ya? Ese es lo que es el síndrome de Lofer. Y después de 10 a 14 días, esa larvita que es la L3 se va hacia los bronquios, hacia los bronquiolos, bronquios, se va a la tráquea, laringe, se deglute y se llega nuevamente al intestino. Y en el intestino, recuerden que se transforma en L4 y posteriormente se forma en adulto. ¿Ya? Esto es el ciclo, lo que ocurre en el ciclo del oso. ¿Ya? Hay otros parásitos que también cumplen este ciclo. Por ejemplo, enterobios moleculares, ¿creen que haga el ciclo del oso? No lo hace. ¿Qué creen que otro parásito puede hacer? Tenemos algunas funcionarias, por ejemplo, que lo van a ver la próxima semana, como es el Necator americano y como es el Anquilostoma duodenale. ¿Ya? Entonces, en el caso de su patogenia, también vamos a hablar cómo influye el ciclo de los y las acciones patógenas que tienen las larvas de este parásito, y acá les mencionamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de mucinarias y el caso de Staphylococcus esticularis, ¿no? Mucinarias le dije, ¿no? Esos dos parásitos, el Necator y el Anquilostoma duodenale. Entonces, cuando se da el ciclo de los, recuerden que es la migración de las larvas que se da por el pulmón para poder madurar. Y en el pulmón, estas larvas pueden producir rupturas de capilares y pueden producir rupturas de alveolos, ¿no? Y se pueden formar microlecciones y también microhemorragias. Entonces, acá lo que vamos a ver es que va a haber liberación de ciertas inmunoglobulinas, sobre todo las agudas, y sobre todo porque puede haber una hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? En el síndrome de Lofer, recuerden que va a haber una respuesta al TH2, como el caso de las eosinofilias periféricas, más la inmunoglobulina E, que van a ser prácticamente los infiltrados pulmonares que se encuentran, por ejemplo, en los eosinófilos. Y esto presenta pues cierta sintomatología pulmonar, como el caso de presentar el paciente asferiformes, que se da principalmente por una vasodilatación y por lo que son los blancos constricciones en este caso, ¿ya? Ahora, en el caso de los adultos, de su patogenia, recuerden que hace esto, ¿no? Tiene una comprensión por las obstrucciones que se va a dar a nivel del intestino, ¿no? Por la misma carga parasitaria que se va a tener y por el tamaño y volumen. Tiene competencia con el consumo de nutrientes, ¿no? Porque acá ellos se van a llevar todos mis nutrientes, por eso produce desnutrición. Acá puede producirse infecciones bacterianas. Recuerden que puede producir apendicitis por migraciones erráticas, ¿no? Y hay péptidos proteolíticos como las carasas, que son actividad antitríxica y antitexílica, ¿no? En este último, en el caso de las infecciones bacterianas,
hablamos de migraciones erráticas. Una de las características porque estas larvas, estos adultos tienden a migrar. Por ejemplo, como les decía, a veces hay ciertos fármacos que se consumen o a veces caseramente les dan algún tipo de desparasitante. Entonces, ¿qué van a sentir estos parásitos adultos? Tratar de migrar, de salir, ¿no? Y buscan cualquier agujero o luz para poder migrar por ese lado, ¿ya? Entonces, recuerden que mayormente el daño de este parásito depende mucho del tamaño de los adultos, depende del número de parásitos y depende de las migraciones erráticas, ¿no? Como ven, estos tienen ciertos hábitos que son infecciones de forma asintomáticas. Dentro de su mecanismo inmunes contra mitos tenemos lo que es resistencia natural y mecanismos inmunológicos, ¿no? Acá, como pueden ver, hay factores de parásito, depende de la presencia de los diferentes estadios intraespecíficos, ¿no? Quiere decir que pueden haber parásitos de diferentes edades, por decir, ¿no? Que pueden tener diferentes medidas. Hay competencias también entre las interespecies, cada especie trata de alimentarse y hay competencia entre ellas. También tenemos los factores del hospedador, depende mucho de la edad, depende del sexo. Recuerden que eso trae de por sí el tipo de hormonas que se pueden ir eliminando. Hay constituciones genéticas, también depende de la raza y depende de la nutrición, ¿no? Entonces hay muchos factores. Y lo que es inmunidad innata, que se da por inflamación, y lo que es inmunidad adquirida, que se da de forma humoral o de forma celular en este caso. Entonces, estos son los principales mecanismos. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, se da por 3 fases, ¿no? La fase inicial o el primer periodo, donde mayormente los pacientes van a presentar fiebre elevada, tos, pueden tener estatorreas bronquiales, pueden tener presencia de exudados bronquiolulares, y a todo este se le conoce como síndrome de Lofer o neumonía eosinófila. Entonces, esa es la característica. Recuerden que el síndrome de Lofer también se le conoce como neumonía eosinófila, ¿ya? En la fase 2 o periodo 2 es cuando el parásito es adulto y puede mostrar diferentes tipos de acciones, ¿no? Pueden tener acción mecánica, ¿no? Por el tamaño y el volumen, facción tóxica, exfoliatriz, inflamatoria, traumática o irritativa, ¿no? Entonces, como ven, acá los pacientes pueden tener síndromes diarreicos, anorexias, palidez, pérdida de peso, malestar general. Recuerden que acá pueden haber complicaciones con cuadros clínicos que requieren intervenciones quirúrgicas, ¿no? Como les decía, por la formación de los anillos o bolos parasitarios. Y recuerden que en este caso se van a acumular mayormente en el tubo digestivo. Pueden producir perforaciones, apéndices, diverticulitis, abscesos hepáticos y infecciones de laringe. Entonces, miren todo lo que puede causar este tipo de parásito. Y el tercer caso que vemos es por migraciones erráticas, ¿no? Entonces, este sí tiene pues alteraciones muy graves, ¿no? A veces son fatales, tanto en la forma de la larva como en el adulto, ¿no? Entonces, estas se van desplazando de manera muy errática, que pueden ser por recompensados. Como les decía, estos tranquilamente pueden salir por la boca, escapar por las narinas, invadir las vías biliares, la vesícula, el hígado, riñón, apéndices, conducto lagrimal, vejiga y otros más. Yo les mencionaba en laboratorio de que mayormente a los cadáveres lo primero que hacen, ¿qué cosa es? Taponearlos, ¿no? ¿Por qué? Por ahí salida. Porque mayormente por ahí salen los parásitos, ¿no? En pleno velorio también salen los parásitos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen, como ya no sienten el calor y no pueden metabolizar nada, buscan por dónde salir, ¿no? Dónde ingresar. Entonces, tranquilamente, cadáver, cuerpo muerto, cuerpo frío, no hay calor, tratan de salir, ¿ya? Y es por eso que a los cadáveres los taponean con algodones, ¿ya? Bien, y esto es lo que vemos. Esta es la larvita del pulmón. Y recuerden que le hemos dicho que estas larvas cuando migran pueden producir rupturas de ¿qué? Rupturas alveolares, ¿qué más? ¿No? Producen a nivel de alveolos, a nivel de las células mismas, ¿no? Entonces puede producir hemorragias.
¿no? Y miren, esta es la característica, ¿no? En los niños que están infectados, esa distensión abdominal. Miren cómo se les ve la barriguita. Y cuando ya pues pasó el tiempo, el año de que está parasitado, miren cómo empiezan a salir tranquilamente los parásitos, ¿no? Mediante la parte anal, ¿ya? Bien, en el caso del diagnóstico, lo primero que hay que hacer es confirmar mediante exámenes microscópicos. Aquí vamos a observar los huevos. Si una persona se alimentó y cree, sospecha de que está infectado, en 40 días ya se produce la infección. Hay que encontrar la cantidad de huevos que pueden producir, son enormes, por lo tanto es fácil de poder identificar. Entonces, eso es lo que le decía, ¿no? Que podemos hacer un recuento de los huevos para ver, en este caso, la intensidad de infección que tiene y podemos determinar claramente qué cantidad de parásitos adultos puede tener ese paciente, ¿no? Es muy difícil diagnosticar cuando hay machos o hembras, ¿no? Que estén inmaduras. Miren, y acá la OMS hizo una clasificación, ¿no? Cuando son leves, cuando son medianos o cuando son intensos, ¿no? Miren la cantidad de huevos que podemos contabilizar en una sola muestra, en una gota de heces diluidas. Y otra de las formas es cuando nos llegan con las muestras así, ¿no? Que nos traen los frasquitos y podemos identificar los parásitos adultos. Cuando ya nos traen así de cajón, ya sabemos, no, esta persona está con unas cariasis. Y solamente lo que hacemos es confirmar en las muestras de esas, ¿ya? Otras de las ayudas, no es una forma de diagnosticar, son las imágenes radiológicas, como decía. Podemos tomar el nivel de radiografías, ¿no? De lo que es el tracto intestinal, lo que es una colonografía, ecografías, por ejemplo, para ver una cariosis hepático biliar o una pancreatitis. Entonces, eso nos va a ayudar también a poderlos identificar. Y otro que nos ayuda a confirmar más es una muestra de sangre, para ver, por ejemplo, la carga eosinofílica que pueda tener el paciente, ¿no? Es el aumento de eosinófilos que pueden circular en este caso, ¿no? Entonces, como ven, aquí hay una predominancia en lo que respecta a la fase de migraciones larvarias y tranquilamente nos puede ayudar a diagnosticar si hay presencia o no de este parásito o de otros. Bien, en el caso de tratamiento tenemos estos fármacos importantes, como pueden observar acá. Tenemos lo que es el mebendazol. A partir de ahora, casi todos sus fármacos van a ser mebendazol, pomoato de pirantel y citrato de piperaxina. Mayormente casi todos los parasitosis que van a ver a la fecha van a ser eso, ¿ya? El mebendazol vienen en tabletas, ¿no? De 100 miligramos o suspensiones de 100 miligramos por 5 mililitros. La dosificación en adultos es una tableta 2 veces al día durante 3 días y en niños una cucharadita al día por 3 días, ¿no? No administrar en mujeres embarazadas. El pomoato de pirantel también viene en tabletitas, 250 miligramos, suspensión de 250 miligramos por mililitro, dosis adultas y en niños también vemos, ¿no? El citrato de pirantel, también tenemos presentación en tabletas de 500 miligramos, suspensión de 100 miligramos por mililitros, tanto para adultos como para niños. Esta se puede utilizar, por ejemplo, para las personas que están en el último trimestre de gestación, por ejemplo, ¿no? El pomoato de pirantel, sí está contraindicado en embarazos y en el caso de pacientes que tengan daño hepático, por si acaso, ¿ya? Y tenemos por último la mebendazol. A ver si podemos ver este video.
porque somos mayores de edad. ¿Así te pide? Sí, ahí dice. No, no sale. Tengo que copiar. Porque después ustedes ya no quieren copiar. ¿Cómo lo copio? A ver. Ahí, dice, confirma tu edad. A ver. Copy, ¿no? Nada. No quiere, ya ustedes lo ven en casa. No quiere, no. Sí lo he abierto, pero yo lo pegaba y lo abría. Bueno, los invito para que le vean ese video. Es un video realizado en la Ciudad de México. Se operó a un niño, llegó totalmente desnutrido a un hospital mexicano y venía con todas las características, ¿no? Con su barriguita dilatada, y le encuentran que tiene pues problemas de obstrucciones intestinales. ¿Y saben cuánto le sacan? Le sacan 2 de estas riñoneras. 2, ¿ah? ¿No? Entonces ahí manifiestan que es pues una parasitosis de índole totalmente pobre, de los más pobres, ¿ya? Les invito para que lo vean. Bien, esto lo vieron, ¿no es cierto? Enterobius vermicularis. ¿Este qué será? Macho o hembra. Macho. ¿Y qué vieron que fue? ¿Qué vieron? ¿Macho o hembra? Macho. ¿Cómo que vieron macho en Enterobius? ¿No vieron la puntita bien clarito como una aguja? ¿Ahí lo tienen o no la imagen? No, yo estoy mal. ¿Ah? Igual hay una revista para que lo puedan ver, es una revista cubana de medicina tropical sobre factores asociados a la enterobiosis en niños de 2 comunidades nativas en el departamento de Madre de Dios del Perú. ¿Ya? Es del 2021, lo pueden revisar para que vean la importancia. Bien, aquí lo tenemos. Son muy pequeños, son de color blanquecinos, un poquito nacarados. Recuerden que esto lo que van a causar es la enterobiosis humana, o también conocida como oxiriosis, ¿no? O en algunos autores también coloca como enterobiasis u oxiriasis, ¿ya? Esa es la infección. Entonces, su nombre del parásito es Enterobius vermicularis. Como ven, es muy pequeño, son filiformes, tienen una cutícula finamente estriada de manera transversal. Algo característico en ellos: el macho más pequeño, la hembra más grande, el macho curvado, pero en la porción anterior igual, ¿no? Ellos van a presentar una abertura bucal, pero acá van a presentar unas pequeñas salientes laterales que se le conoce como aletas cervicales, ¿no? En este caso son conocidas también como aletas cefálicas, que es muy propia de este tipo de parasitosis, ¿ya? Vamos a hablar sobre sus estadios evolutivos, que son 3: adultos, larvas y huevos, ¿ya? Esta segunda fase es bien fácil, ¿no? O sea, si ustedes en esta segunda parte no le sacan provecho, entonces ahí sí lloren, pero si no le sacan provecho en esta segunda fase, ahí sí ya culpa de ustedes, por si acaso. Bien, como les dije, son así, blanquecinos, muy pequeñitos, pueden ser visibles de forma macroscópica. Les decía que presentaba esto, ¿no? Esas alas cefálicas o aletas cefálicas. Siempre la hembra es de mayor tamaño, y esta es la que vieron ustedes, si no recuerdo. Recuerda, la porción posterior terminaba así, como una agujita. Miren su imagen. Estas pueden estar entre 8 a 13 milímetros, quiere decir que están entre 8, ¿no? Entre 4 más o menos de longitud. Presenta una doble genitalia, ¿no? Es, como ven, esta cola muy fina, de ahí sale el nombre Oxyurus. Los machos son muy pequeñitos,
¿no? Porción posterior es redonda. ¿Cuántas estípulas presentaba? ¿Me acuerdan? ¿Cuántas estípulas presentaba una sola estípula? ¿Ya? En este caso son de 2 a 5 milímetros. Encontramos una sola estípula. Y miren lo que le decía, ¿no? Acá su esófago es muy marcado. Y lo que se marca más es el bulbo esofágico, que es muy desarrollado en este caso, ¿ya? Estos presentan una doble genitalia y, como ven, en la porción posterior es muy larga, ¿no? Hemos visto también esto. ¿Qué vamos a ver? A ver. ¿Qué es esto? El huevito, ¿no? Tiene pues una cubierta muy lisa, transparente, ¿no? Y es una simetría muy marcada. Una base, un lado plano y el otro es cóncavo, ¿no? Y después de 4 o 6 días se forma la larvita en este caso, ¿no? Así lo hemos visto, ¿ya? Ciclo biológico directo, monoxénico, ¿no? La infección se da directamente en el humano, ¿no? Y este es un caso muy típico en el caso de los niños, ¿no? Por ejemplo, esta personita está infectada, ¿y qué va a pasar? En este caso, pues como ellos tienden a lamerse los dedos, la mano, se rasca y se lleva, ¿qué cosa? ¿No? El parásito, ¿no? Entonces, estos parásitos, los huevitos van a quedar acá, en la parte externa, y tu calor corporal hace de que se largue, ¿no? Y tranquilamente, pues, estos ingresan, siguen su ciclo, ¿no? A nivel de la parte digestiva, como ven acá, ¿no? Yo me infecto cuando consumo los huevos que están larvados, ¿no? Y ese huevo larvado hace su recorrido, se desintegra la parte cuticular de su huevo y sale la larva, ¿no? Y se aloja a nivel del intestino delgado. Y después de unos días se va a seguir su recorrido y se va a alojar a nivel del intestino grueso. Y es allí donde se van a formar en adultos. Y cuando el macho posee a la hembra, la cópula a la hembra, el macho muere. O biológicamente no se sabe bien, ¿no? Porque al final no se han encontrado machos. Algunos machos los encontramos en las muestras de heces, pero otros machos no sabemos qué pasa con ellos. Entonces, como ven, literalmente se dice que cuando el macho copula a la hembra, el macho muere o migra. Y la hembra queda viuda, ¿no? Pero queda viuda grávida, cargada de huevos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta hembrita sale en horas nocturnas o diurnas y estos poseen una enzima especial que va emitiéndolo acá en la puntita. Entonces, estas hembritas salen y se posesionan así como que fueran unas agujas y van regando sus huevitos alrededor del ano. Y cuando el niño hay calor, más esas enzimas que emite esta hembra, es lo que te va a producir el escozor. Entonces, ¿qué hace el niño? Se rasca intensamente, ¿no? Entonces, como el niño no mire, nuevamente se vuelve a infectar porque se rasca y lo tiene ahí y tranquilamente pues te infectas, ¿no? Entonces, ese es el ciclo que vamos a ver en el caso de enterobios moleculares, ¿no? Es un ciclo muy fácil. Como ven, no es geomito, directamente con el calor corporal, yo lo puedo encontrar en mi ropa, por eso se dice que es una parasitosis de índole familiar, porque no solamente lo puede tener el niño, lo puede tener el abuelito, el tío, la mamá y papá, porque estos parásitos, los huevos están regados por todo el mundo, ¿ya? Entonces, de esas características vamos a poder encontrar, ¿ya? Y bueno, estas son las principales manifestaciones clínicas. La gran mayoría son asintomáticos. Miren esta muestra, miren la cantidad de huevos que se encuentra. ¿Cuál era la técnica para este tipo de muestras? Técnica de Graham, ¿no? Entonces, como ven, mayormente afecta a niños de 5 a 14 años, pero también recuerden que pueden ser los ancianitos, los adultos, si encontramos totalmente que pueden infectar, ¿no? Entonces produce esto, ¿no? Prurito anal, perianal, predominio nocturno, dificultad a dormir. Hay algo que no les he dicho a todos. En algunos casos, por ejemplo, a las niñas se le ha detectado que tienen problemas de infección vaginal.
Se han hecho una serie de exámenes, pero lamentablemente los médicos no daban, ¿no? Y resultaba que era porque estos parásitos, recuerden que las hembras colocan los huevos alrededor del ano, pero de ahí inmediatamente se meten nuevamente por el ano para llegar a su hábitat, que es el intestino grueso. Pero se equivocan de camino y en lugar de irse al ano se van a la vagina. Y entonces es allí cuando producen infecciones. Por eso que hay médicos que tienen que reforzar y hacer otro tipo de pruebas para no caer en estos dilemas, en estos problemas. ¿Ya? Entonces, han habido casos y estudios donde se ha encontrado que hay problemas en las niñitas porque hay malestar vaginal y produce pues las infecciones vaginales en este caso, ¿no? Y en niñitas, ¿quién va a pensar que se va a infectar de esa forma? ¿Ya? Y puede producir, como ven, la vulvovaginitis también en mujeres muy jóvenes. Acá vemos el diagnóstico, inicialmente con análisis coproparasitológico, si es positivo de 10 a 15%, ¿no? Para poder identificar los huevos sobre todo, ¿no? Con la técnica de Graham. El método de Graham presenta resultados, ¿no? Y claramente podemos identificar a los huevos en proporciones muy marcadas en este caso, ¿ya? Ideal es tomar 3 veces, ¿no? Las muestras en días consecutivos, ¿no? Un día sí, un día no, un día sí, un día no, para poder reafirmar la presencia y ver también el proceso de tratamiento que se le está dando, ¿no? Porque este es un indicador si está dentro del tratamiento. Y en el caso de tratamiento, mayormente, como les vuelvo a repetir, usamos membendazol. Por eso les digo, esta segunda parte es fácil. Ustedes hagan su resumen que van a tener. ¿Qué fármaco para tal y tal? Y eso es más sencillo, ¿ya? En algunos casos debemos continuar dosis mensuales durante varios meses, pero sí, miren, los periodos de tratamiento son mayores, 15 días, nosotros eran entre 1 a 3 días. Como fármacos alternativos tenemos el albendazol, que administra 400 miligramos de dosis única. Pueden ser usados también en pomoatos de pirantel como alternativa o durante el embarazo lo que es la ivermectina. ¿Ya? Entonces eso es nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Doctora, los huevos que dejaban alrededor del ano eran fertilizados, o sea, huevos vacíos. Son huevos ya fertilizados. Pero cuando está en tu cuerpo, de 4 a 6 horas, esos huevitos se van a volver en huevos larvados o embrionados. Ese es lo que nuevamente te llevas a la boca y... Claramente entendía la doctora que los huevos en el ano estaban sin nada, no tenían nada y ya después, o sea, no estaban ni fertilizados. No, son huevos fertilizados. De todas maneras, pues sí, que tener... ¿Qué hace el macho? Copula a la hembra, y la hembra queda grávida. Y la hembra cuando está grávida recién sale a poner los huevitos. O sea, no ocurre como que puede haber en el caso de Ascaris, que puede haber una partenogenesis que solamente la hembra puede poner huevos. No, aquí necesariamente siempre tiene que haber machos. Los estudios que se tienen siempre se han encontrado huevos ya fertilizados. Y ya cuando entras son larvados. Claro, el que te va a infectar es el larvado o embrionado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, acá nos quedamos. Acá tienen un comparativo entre lo que es Ascaris lumbricoides y Enterobium lumbricularis. ¿Lo entienden? Para traducírselos. ¿Saben qué es CBD? No, ciclo biológico. Ciclo biológico directo. ¿Hospedero definitivo? No. ¿Dónde se ubica? A nivel intestinal. En el caso de lumbricoides, intestino delgado. En el caso del vermicularis, intestino grueso, especialmente a nivel del ciego. Estas son hembras ovíparas, hembras ovíparas. ¿Ya? ¿Cómo te infectas? Por vía oral. Por vía oral. Forma infectante, la L2. Forma infectante, la L1. Migran ¿a dónde? Al hígado o intestino. ¿Y dónde lo podemos observar? Con las muestras de heces. Y acá encontramos esto, ¿no? Huevos no embrionados o huevos embrionados. Y el caso del Enterobius sale por el ano con los huevos y podemos observarlo con la cinta de Graham. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos. Así sale y así me infecto. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¡Listo!